One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las confesiones de crímenes ante las cámaras. Each time I'd harm someone, each time I'd kill someone, there'd be an enormous amount, especially at first, enormous amount of horror, guilt, remorse afterward. Para esta lista, veremos a los personajes más infames cuyas despreciables confesiones fueron grabadas. ¿Cuál de estos casos te produce escalofríos? Haznoslo saber en los comentarios. Jordy Brooke. En noviembre de 2014, Peter Steer, un camarógrafo australiano de Seven News, fue enviado a la localidad costera de Noosa Heads, en Queensland, para cubrir un tiroteo. De camino allí, fue abordado por un hombre en moto llamado Jordy Brooke, quien le reveló que era el autor del incidente en cuestión. Steer llamó entonces a las autoridades mientras filmaba a Brooke confesando entre lágrimas el crimen. Don't be silly. Don't be silly. Mientras esperaba a la policía, Brooke cambió de opinión y robó el coche del camarógrafo a punta de pistola. Finalmente fue arrestado después de estrellarse contra una gasolinera y acusado de múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato y robo a mano armada. And he just walked up to me purposefully, looked me in the eyes and asked me for a cigarette lighter. Gerald Murray. Gerald Murray y Yaniro Sánchez eran estudiantes de primer año en East Central University de Oklahoma en 2012. El 5 de diciembre, Murray atrajo a Sánchez para que lo llevara a un Walmart a cambio de $20. He panicked, wanted to pull out his phone. I yanked the phone out of his hand, and then he panicked some more, kept telling me not to kill him. Este sería el último viaje de Sánchez, quien fue abatido por Murray en su propio coche. Kept telling me not to kill him. To make him feel more comfortable, I unloaded the clip, unloaded the bullet from the chamber, handed them over to him, and that eased his nerves. Murray huyó del lugar, pero finalmente fue detenido cuando intentaba hacer una parada hacia Canadá. Durante el interrogatorio policial, Murray no tardó en confesar el crimen, dando una escalofriante confesión aparentemente desprovista de cualquier remordimiento. Shot once, missed. Shot a second time, hit. He was driving 10-15 miles an hour, so it was rather slow. Admitió haber planeado el asesinato con semanas de antelación y creía que merecía la pena de muerte. Death sentence, sir. And why do you think you deserved a death sentence? An eye for an eye, sir. En cambio, fue declarado inocente por razón de demencia y recluido en un centro de salud mental. Earl Valentine. And I don't feel no motherfucking remorse for what I did. Mientras que muchos individuos han confesado sus crímenes en entrevistas o durante interrogatorios policiales, Earl Valentine básicamente alardeó de los suyos en Facebook. She lied on me, had warrants taken out on me. She drugged me all the way down to nothing. En una espeluznante transmisión en vivo en septiembre de 2016, Valentine admitió haber disparado a su exmujer Keisha y al hijo de ambos, Earl Jr. Keisha se había mudado a Norlina, Carolina del Norte, con Earl Jr., en un intento de escapar de Valentine después de que su orden de alejamiento contra él hubiera expirado. En el video, Valentine acusa a su exmujer de intentar empañar su imagen y afirma haberle disparado en represalia. I loved my wife, but she deserved what she had coming. La policía localizó más tarde a Valentine en un motel de Columbia, Carolina del Sur, pero descubrió que ya se había quitado la vida. We're pretty angry about it, and especially because the way he's acting over it. Daniel Wozniak. Actor de teatro comunitario en Costa Mesa, California, Daniel Wozniak fue detenido en mayo de 2010 tras descubrirse el cadáver de Julie Kibuishi en el departamento de su vecino, Sam Hare. En ese momento, la policía estaba a la casa de Hare, quien se suponía que había huido tras terminar con la vida de Kibuishi. He's like, I shot somebody. I was not happy about it. It was a fit of rage, and honestly, she had it coming. Mientras estaba bajo custodia policial, Wozniak inicialmente negó tener algo que ver con el crimen. So I'm staying there. Absolutely. You're arrested for murder.
Pero después de unas horas de interrogatorio, finalmente confesó haber matado a Kibuishi Iher, quien era veterano de guerra, en un intento de cobrar sus ahorros de pago por combate. I'm crazy and I did it. You did what? I killed Julie and I killed Sam. En 2016, Wozniak fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y condenado a pena de muerte. Mark Chopper Reed. Uno de los criminales más famosos de la historia de Australia, Mark Chopper Reed, tenía un largo historial que incluía delitos como robo a mano armada, secuestro e incendio provocado. You stand back and you go, smash to the back of the head. Las actividades conocidas de Reed lo llevaron a pasar gran parte de su vida adulta en la cárcel. Durante su estancia en prisión, el infame gángster contrajo hepatitis C y años más tarde le diagnosticaron cáncer de hígado. Put your hand up. Right, this one? Yeah, you pack it on. I didn't even like that. Justo antes de su muerte, Reed se sentó para una entrevista televisada en 60 Minutes Australia, donde admitió haber sido responsable de la muerte de 4 personas. What was your involvement in his murder? Oh, just the bloke that killed him. Quizá lo más impactante de la entrevista, concedida solo 16 días antes de su muerte, fue la despreocupación con la que Reed describió sus crímenes gráficos. The pub's keg cellar became Des Costello's temporary tomb. Down he's gone. When you threw... Why are you laughing? Down he goes. Sean Vincent Gillies. The word monster come to mind. Los crímenes de Sean Vincent Gillies fueron tan despreciables que incluso él mismo se refirió a sí mismo como pura maldad. Durante un periodo de 10 años, Gillies se cobró la vida de 8 mujeres en la zona de Baton Rouge, Luisiana, y sus alrededores. Apodado el otro asesino de Baton Rouge, era conocido por realizar actos perturbadores en los cuerpos de sus víctimas. What kind of tools did you bring with you for the monster brain? One case it was a fishing knife. En 2004, fue detenido y acusado de 3 asesinatos, y terminó confesando los 3 más otros 5. Gillies entró en detalles sobre cómo cazaba a sus víctimas y las horribles formas en que terminaba con sus vidas. There was a pipe on the ground. Not even a pipe, it was like a steel rod. Kind of like rebar, but smoother. I just picked it up and smack, smack, smack until she quit fighting. Pero solo fue declarado culpable de los 3 primeros asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ed Kemper. I was getting better at it. I was getting less detectable. I started flaunting that invisibility. Figura verdaderamente inquietante. Ed Kemper fue responsable de la muerte de 10 personas, entre ellas su propia madre y sus abuelos paternos. Tras matar a su madre y a una amiga de esta el 20 de abril de 1973, Kemper llamó a la policía y confesó los crímenes. One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. De los 10 asesinatos, Kemper fue acusado y condenado por 8, por lo que se le impusieron 8 cadenas perpetuas consecutivas. And I'm picking up young women. And I'm going a little bit farther each time. It's a daring kind of a thing. A lo largo de su vida en prisión, Kemper concedió múltiples entrevistas, como por ejemplo para el documental Murder, No Apparent Motive, en el que se sinceró sobre sus crímenes con detalles explícitos. So how come they get in a car with somebody at that time? She judged me not to be that guy. I didn't look like him. También fue perfilado por agentes de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, que fue retratado en la serie de Netflix como Mindhunter. Robert Durst. I am going to go use the restroom, which is right here. The Jinx fue una docuserie de crímenes reales dividida en 6 episodios que se emitió en HBO en 2015. El programa, aclamado por la crítica, se centró en el magnate inmobiliario Robert Durst, quien en ese momento era sospechoso de matar a su esposa Kathleen McCormack y a su amiga Susan Berman. En el episodio final, a Durst se le muestra una carta manuscrita condenatoria sobre el asesinato de Berman que parecía coincidir con su escritura, pero él niega rotundamente ser el autor. There it is. You're caught.
Entonces, en lo que es posiblemente uno de los momentos más impactantes de la historia de la televisión, Durst va al baño y aparentemente confiesa los crímenes, mientras su micrófono sigue grabando. Durst fue condenado posteriormente a cadena perpetua por la muerte de Berman, pero falleció de un paro cardíaco solo 3 meses después. El asesino BTK. El asesino BTK era el apodo autoimpuesto del asesino en serie estadounidense Dennis Rader. After you tied them up, what occurred? Well, they started complaining about being tied up, and I re-loosened the bonds a couple of times, tried to make Mr. Otero as comfortable as I could. Rader asesinó a 10 personas en el estado de Kansas entre 1974 y 1991 y envió cartas a las autoridades alardeando de ello. Finalmente fue capturado en 2005 tras enviar a la policía un disco con metadatos que revelaban su identidad. I didn't have a mask on or anything. They already could ID me, and made a decision to go ahead and put them down. El día de su juicio, Rader sorprendió al tribunal declarándose culpable de los 10 cargos de asesinato en primer grado y relató vívidamente cómo los llevó a cabo. Tied his feet to the bedpost, on the bedpost so he couldn't run. Kind of tied her in the other bedroom, and then I came back to strangle him. A lo largo de la escalofriante confesión de casi 1 hora de duración, Rader no ofreció disculpas por sus actos y posteriormente fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Ted Bundy. To have been possessed by something so awful and so alien, and then the next morning wake up from it. Es difícil encontrar a un adulto estadounidense que no haya oído hablar de Ted Bundy. Este infame asesino en serie mató al menos a 30 personas en un periodo de 4 años, aunque se cree que la cifra es mucho mayor. Tras ser capturado y condenado a muerte por 3 de los asesinatos, Bundy llevó la decisión hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos sin éxito. En vísperas de su ejecución, Bundy concedió una entrevista grabada en la que admitía su culpabilidad en los crímenes y describía la verdadera naturaleza de sus tendencias asesinas. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Yes. Yes, that's true. Unas horas más tarde, el reinado de terror de Bundy llegó a su fin cuando fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. That I can't begin to understand the pain that the parents of these children that I have and these young women that I have harmed feel. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.